¿Cómo están, amigos? Pues ya te enseño cómo hicimos este aditamento que resulta bastante útil para poder hacer los pernos de 3/8, en este caso que hemos hecho con esta técnica que resulta bastante útil. ¿Quieres aprenderlo? Pues quédate hasta el final de este video. Bien, hoy para hacer estos tarugos que vamos a hacer pues de 3/8, vean, aquí tengo una broca de 3/8. Voy a ocupar esta técnica. Vean, esta es la guía que ocupamos para cuando hacemos los escopios con las brocas cuadradas, pero hoy voy a hacer una adaptación para poder hacer estos pernos. Vamos a ver qué necesitamos. Entonces tengo el repuesto del cepillo, que es esta cuchilla, sale, y que vamos a usar para hacer este aditamento y poder redondear los tarugos que necesitamos, ¿vale? Entonces veamos de qué manera vamos a hacerlo. Esta guía es de encino y si se acuerdan pusimos un inserto de 1/4 para poder fijar lo que es el cortador de esta broca, pero bueno, ahorita me va a servir para fijar la cuchilla justo acá, donde la quiero. Entonces tengo que hacer un orificio de 3/8, que es el hueso en el que quiero estos tarugos, justo acá, pero tengo que lograr que quede al ras. Para eso voy a ayudar, vean, este era mi cepillo del 6. Ya les platico después cómo se me rompió. Pero bueno, lo voy a ocupar acá para que pueda yo lograr hacer el orificio justo al ras de la parte de arriba en esta guía, ¿sale? Pues vamos a hacer este orificio. La prenso para que me ayude a que pueda yo hacer este barreno o este orificio. Y vamos a hacerlo a continuación. Vean, así me tiene que quedar justo al ras en la parte de arriba. Ahora lo tengo que avellanar un poco. Que más que avellanado, lo que tengo que lograr es que me quede un poco cónico. Para eso voy a ocupar esta broca. ¿Ya la conocían ustedes? ¿Ya la habían visto antes? Entonces voy a abrir un poquito para que me quede ligeramente cónico en la punta. Necesito 1 centímetro, 1,5 centímetros. Vean, ahí ya abrí un poquito. Ok, retiramos nuestra broca, la ponemos por un lado y aquí voy a ubicar la cuchilla para el corte. Y lo que tengo que lograr es que me quede ligeramente de lado y más o menos al centro del orificio, ¿sale? Entonces corroboro que pues tenga esas características que quiero y ahí voy a fijar esta cuchilla, ayudado del tornillo que tengo acá. Es una prueba, yo no he hecho estos antes, pero ya lo he visto en algún video, entonces si nos sirve ya lo estaremos haciendo de este modo. Apretamos para que nos quede nuestra cuchilla. Y ahora ahí la tengo ubicada. Vean ustedes dónde me queda, más o menos al centro del orificio. ¿Se alcanzan a ver? Ok. Pues lo siguiente, entonces voy a acercar la cámara acá para que puedan ver ustedes si es que nos funciona. Para eso entonces ya he cortado estos cuadrados de encino a 9 milímetros, que es más o menos los 3/8 que necesitamos. Entonces voy a cortar tramos como de 30 centímetros para poder hacer la prueba, ¿sale? Ahorita voy a
fijar esto aquí en mi banco de trabajo con una prensa para que no se nos mueva. Y obviamente, para que pueda empezar a entrar en nuestro aditamento, tenemos que sacar un poco de punta. ¿Cómo ven? ¿Funcionará o no? Una vez hecho eso, lo ponemos justo así. Viene la prueba, a ver si es cierto o no. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿Sí estamos viendo? Entonces aquí ubicamos y vamos a ver si es cierto. Vean, ahí va. Pero lo que alcanzo a ver es que se me acaba de levantar un poco la cuchilla. Lo que voy a hacer es poner ahora una prensa justo aquí para evitar que se levante. La cual me indica que la corrección que podría hacer es este tornillo más cerca aquí. Pero pues eso sería un poco más complicado. Entonces continuemos aquí. ¿Cómo ven? Hacemos la prueba 2. Number 2. Pero espérenme la punta. Number 2. Pues sorprendentemente funciona. Como ven, queda bastante decente nuestro aditamento para poder hacer estos tarugos. ¿Qué tal? Pues bien amigos, en las siguientes imágenes vamos a hacer otras pruebas usando este aditamento, pero ya vimos que la verdad funciona y es súper rápido poder hacerlos. Este diseño por supuesto tendrá cosas que mejorar, que seguramente tú como espectador tendrás mejores ideas para poder hacer las adaptaciones y mejorar este prototipo de acuerdo a las necesidades que tengas. En este caso lo hemos hecho para un tarugo de 3 octavos, pero podemos hacer de 6 milímetros, de 1 centímetro, de 12 milímetros, en fin. Aquí voy a tratar de acercar la imagen para que puedas ver un poquito mejor los detalles, haciéndolo un poquito más despacio, incrementando la velocidad para que veas el trabajo de esta cuchilla en el cuadrado para lograr el tarugo que necesitamos. Aquí les regalo unas imágenes muy cerca de cómo queda el aditamento. Así luce, vean dónde queda la cuchilla. Así es como normalmente va haciendo el corte mientras gira el palo cuadrado, logrando quitar las esquinas y dejarlo perfectamente redondo. Por favor déjenme sus conclusiones, sus sugerencias y todo lo referente para poder mejorar este contenido que les compartimos. Listo amigos, pues ahí tenemos ya esta manera de hacer los perros. Solamente el primero se ha quemado un poquito al principio, mientras el hueco quedaba a su tamaño, y vean, ya los demás quedaron muy bien. Si les ha gustado y les ha resultado útil este video, por favor regálenos un like, compártenlo para que más gente lo pueda ver. No se los olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan checar. Yo los veo en el siguiente video.